Hoy vamos a empezar ya a colocar el carenado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es desmontar todo esto y ir liberando la parte de delante para luego ajustar el carenado y ver dónde nos toca y tal. Así que vamos a empezar. Bueno, tenemos que quitar el cupolino, luego tengo que quitar semimanillares porque vamos a poner los definitivos, colocar bien el amortiguador de dirección para que esté todo en su sitio y ver dónde va. Radiador de agua, que también lo tengo que mover porque lo que vamos a hacer es quitar el ventilador. Bueno, empezamos. Me voy a por el cúter. Ya hemos marcado dónde van a ir los anclajes del frontal, con lo cual ya podemos quitar. Vale, pues visto esto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es quitar la tija superior para quitar los semimanillares. Vamos a ver. Este ya lo había aflojado yo y ya estuve andando con él. Ya sabéis, los programas de cocina que ya tienen las cosas preparadas. Vamos a desenchufar esto, que es el contacto. Nuestro amigo el destornillador. Bien, así nos libera esto, que seguramente ahora lo que hagamos será quitarlo de aquí, porque esto al final no lo vamos a utilizar. Tira una clica on-off que probablemente vaya por aquí. Entonces así nos quitamos, yo qué sé, 300, 400 gramos. Poco a poco, pues te vas quedando. Increíble, hemos acertado la primera. ¿Vale? Bien. ¿No crees que saldrá así? Ah, pues sí. Increíble, ¿eh? O sea, que está todo súper alineado. Bueno, ya que estamos aquí, no vamos a hacer nada porque son tuercas de estas que están remachadas, que están hechas precisamente para esto, para que nadie te pueda quitar el este. Con lo cual esto lo tendremos que hacer más adelante. Vamos a quitar los semimanillares. En este caso primero vamos a empezar por bomba de freno y maneta de embrague. Llevan montados unos semimanillares de Suzuki GSX-R que realmente a mí no me gustan. ¿Ves? Lleva además unos topes, está hecho para colocar una GSX-R y luego lleva la alzada esta. Le voy a meter unos semimanillares que están mecanizados en CNC, mucho más ligeros, tienen el ángulo apropiado. Bien, empezamos quitando la bomba. Esta bomba también se marchará, estoy esperando que venga una, que pondremos una Brembo de verdad, no esto que es un... no se sabe lo que es. No sé si es del equipo original o tal. Si fuera el equipo original, como no estuviera bien dimensionado, porque la original venía para un solo disco, eso es muy importante, ¿eh? Si la bomba normalmente es para un disco es de paso 13, y si es para dos discos normalmente es de paso 16. Luego a partir de ahí lo que quieras meter. La famosa PR1920 y tal y cual. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Bien, el puño y tal. Pero para eso vamos a ir quitando de estas cosas de aquí. Que esto, os lo enseño. Esto es el famoso... Esto no sé si acordáis que hubo un accidente gravísimo en el Mundial de Velocidad, cuando se corría con 500, en la que en la salida, pues no sé si fue en el Gran Premio en Barcelona, en Montmeló, en la salida, y que iban todos súper apelotonados, alguien tocó el freno de alguien. Como el chiste ese, alguien ha matado a alguien, pues esto es, alguien tocó el freno de alguien, entonces picó, que cayó y hizo una carambola, pero vamos, los bolos es nada, lo que pasó allí, no quedó ni uno vivo. Entonces, a partir de entonces, se hizo obligatorio esta pieza, que esta pieza lo que hace es proteger precisamente la leva, para que no ocurra esto, si toca, toca aquí. Pues esto lo lleva, desde entonces se ha hecho, bueno, obligatorio en GP, en algunas carreras, algunas categorías también es obligatorio. Ahora mismo para rodar no, pero vamos, es recomendable. Lo que pasa es que este lo voy a quitar porque es muy vasto, es muy pesado y tengo otros que son más ligeros, porque ya sabes que aquí vamos a la caza del peso y gramo a gramo es lo que tenemos que hacer. Luego lo sacaremos y tal, porque esto, según lo saque, va a ir a la venta. Para recuperar dinerín, ahí estás, para recuperar dinerín para poder seguir trabajando. Esto no es una cocina, esto es un... Y este, lo mismo, vamos a quitarlo. Cuando tratas con material que tiene tanto año, están los tornillos, las bocas, todo, de estos Zeitor, ¿no? Sobre todo por la cantidad de animales que toquetean. Bueno, pues esto ya lo tenemos, nos queda aflojar este. Vamos a ver si acertamos. Pues no acertamos. Este puño también lo quitaré, porque lleva apertura y retorno, que me parece un atraso. Y entonces además me acabo de dar cuenta ahora mismo que vamos a necesitar un conector, un on-off. Un botón de arranque, porque va todo en la misma pieza. O sea que
Bueno, lo vamos a sacar de aquí. Vale, vamos a utilizar nuestras fabulosas caraquillas. Que esto, ¿qué será? ¿Será una 10? No, me llevo la 10 y la 8 y así no fallas. Y es una 10, claro. Si es que no te enteras. No, no, al revés, al revés, al revés. Vale, pues ya lo tenemos. Con su orilla, ¡pa! Y fuera. Y ya aprovechamos y lo sacamos. Vamos a dejar esto. Y ya está, y ya tenemos un manillar. Aquí, por casualidad, resulta que tengo los nuevos, que son también de Chuck Norris, ¿vale? Pero bueno, realmente los llevo utilizando bastante tiempo, todavía no he tenido ningún problema con ellos. Es mecanizado en CNC, el tubo es realmente de... no es de aluminio, es de acero, pero es de una pared tan fina que pesa muy poquito. Y ya os digo, no he tenido problemas con ellos y no me parecen frágiles, me parecen que están bastante bien. ¿Vale? Ahí está. Vale, entonces, claro, cachondo, tenías que haber metido esto antes, ¿no? Tenemos dos opciones, que vamos a hacer la más chachipiruli, que para eso está. Bien. Y ya está. Y entonces, hacemos así. ¡Oh, qué gran invento! Pues esto va así, de momento. Tampoco vamos a ir a correr. Así ya sabemos realmente cómo van a quedar las cosas, ¿vale? Esto irá aquí. Vamos a meter la bomba de freno, que ya os digo que la cambiaremos. Pero de momento, hasta que lo cambies y lo hagas todo, tienes que poner todo para que tengas referencias. Lo suyo es trabajar con el material definitivo, pero para no estar parado, porque últimamente la verdad es que todo tarda cantidad y si no te para, pues por ejemplo, lo que os comentaba el otro día, el tema de la carrocería, que me ha tenido parado casi prácticamente 4 semanas. O sea, luego dicen, joder, ¿cuánto tardan en hacerse una moto? Pues sí. Bueno, todo esto se arreglará porque esto es un guirigay que no puede ser. Vale, entonces tenemos esto aquí. Apretamos. Oh, podemos ir al mundial ya. Esto va a ir así, así, así. Vale, y este lo vamos a apretar también, aunque no lo vayamos a utilizar. Otra vez. Bueno, ya sabéis que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, 2, 4 y 27, siempre igual. De momento lo vamos a dejar todo presentado. La razón de cambiarlo es que además veis que es todo súper voluminoso, es pesado, es burdo. A mí el material japonés no me mola porque es muy burdo, es muy macizo, no lo veo ni funcional ni nada. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ya está, funciona y todo. Vale, entonces esto irá así, luego ya lo medimos, ponemos recto, ¡guac! Aquí está. Bueno, vamos con el otro lado. En el otro lado tenemos que hacer 2 cosas, que ahora os explicaré. Primero vamos a sacar que esto ya tiene más jodienda. Bueno, como tenemos así esto, que no lo vamos a sacar ni de coña. Vamos a hacer una pausa. Bueno, después de estar peleando un buen rato con el puño, porque esto la solución normalmente le metes aquí con la pistola de aire, ¡pup! Esto infla y sale. Pero como no la tenemos, bueno, tengo el compresor fuera, pero no voy a montar toda la movida para eso. Así que como tengo claro que voy a cambiar los puños, pues vamos a lo drástico, ¿vale? Que está, le das... Mira, es que además lo habían pegado y tal, ¿no? No vaya a ser que se dé la vuelta. Bueno, está un poco bien pensado, pero vamos, normalmente el cargado que se le pone se lo precinta con alambre, pero bueno. En fin, te damos la extrema unción, te damos las gracias por haber funcionado tanto tiempo, pero le damos el descanso eterno. Vale, adiós. Ya tenemos eso, entonces ya de paso voy a aprovechar para cambiar lo que es la maneta de embrague que normalmente suelo utilizar de GSX-R 600 o 7,5 de, no me acuerdo de qué año, del 2000 o por ahí. Me gusta por este detalle, por el tensor que tiene, que es muy vintage. me mola mucho. Y por otra parte, porque tengo la posibilidad de encontrar manetas, pues son modernas y puedo encontrar manetas regulables y plegables, que es lo que le pondremos al final. Y esta que será una probablemente dominó, seguramente será una dominó del año de la Tana, de cuando se fabricó la moto, de esto ya no hay absolutamente ni ramos de ello. Vamos a aflojar esto, pero primero vamos a sacar el cable del embrague, porque aunque este seguramente no lo utilicemos, haremos uno nuevo, de momento lo necesitamos sacar. Entonces lo vamos a destensar completamente para que nos sea más fácil. Está fósil, son tantos años de carreras, de lluvias, de todo. Vale, ahí lo tenemos, lo sacamos y vamos a hacer la prueba porque lo mismo nos vamos a llevar a sorpresa, que es
¿Entrará esto aquí? Normalmente son universales y sí, por ejemplo, ya está, ya lo tenemos. Este ya lo he destensado totalmente, hago coincidir la ranura y lo metemos. No ha habido mucha guerra, ¿vale? Vamos a tensar un poquito. Luego ya cuando lo montemos definitivamente ya os cuento cómo se hace el tema del tensado. Este al final no lo vamos a poder conservar, es una pena, el guardapolvo de dominó, porque es muy grande la rueda, pero bueno, tampoco nos importa, lo conservaremos para posible arqueología. Hay veces que yo tengo un montón de material guardado de todo lo que he desmontado y tal, porque nunca sabes cuándo de pronto lo vas a necesitar. Esto lo sacamos, lo pondremos a la venta, lo limpiaremos y unos semimanillares de GSX-R 7,5 siempre vienen muy bien. Pasa que a mí me gusta que los semimanillares sean mecanizados de aluminio. No cuesta nada, ahora mismo te los encuentras bastante económicos. Claro, no es lo mismo que tú pides unos hechos mecanizados por un italiano que te va a costar a lo mejor 200 y pico pavos, o como los Chip Tools, por ejemplo, de los alemanes, no creo que es alemán o holandés. Estamos ahí, perfecto. ¿Vale? Oh, perfecto. Así que tenemos una maravillosa pareja de semimanillares GSX-R. Si este pesa algo menos. Y una maneta, todo para vender. Lo ponemos aquí al departamento de preparación. Bien. ¿Veis que aquí tengo una abrazadera para poner el amortiguador de dirección? Normalmente se suelen poner así, en esta posición. Pero en este caso yo ya he comprobado que tal como lo ponga, o sea, me da igual, me da con el carenado. Entonces lo voy a poner al revés. Esta parte irá aquí, con lo cual se regulará de aquí, que tampoco pasa nada, y esta irá aquí. Con lo cual tengo espacio para poder meter el carenado. Otra cosa que vi, venía la moto montada con una brida de 50, porque la botella es de medida de 50. Claro, esto lo debían tener, el otro debía ir todo inclinado de cojones, tampoco es la manera de que funcione. Tiene que ir un poco lo más paralelo posible. Bien, ¿qué he hecho? Pues bueno, es que estoy buscando una abrazadera que he medido aquí a 52, porque esto va progresivamente. Tengo que bajarlo. Vale, 3 días después encontré la famosa abrazadera. Bien, esta ya la quitamos, que es de 50... que nos servirá para otro invento, y esta la metemos aquí. ¡Oh, fantástico! Mira, qué guay, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esto. Ya he aprovechado para buscar también un tornillo, una tuerca que se necesita, y vamos a desmontar esto. Desmontamos esto, que esto increíblemente, en vez de tener una cabeza Allen, me ponen una en cruz, que es de estrella, que es lo peor que hay. Porque al final es abocarla. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Esto lo vamos a poner así. ¿Vale? Ahora sí que mola. Vamos a tener problemas. No, esto lo vamos a bajar aquí. Esto va a ir así. Y tal. Entonces, lo que hacemos es, sacamos la rótula, voy a meterle una tuerca que haga luego de freno, y entonces lo metemos aquí. ¿Vale? Lo enroscamos aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos la altura, ¿vale? De momento ahí ya lo tenemos a 52. Perfecto. Vamos a meter el amortiguador de dirección, lo vamos a apuntar aquí al chasis y vamos a jugar con él. Entonces, ahí en teoría podía ir. Ah, amigo. Claro, está al revés, tío. Damos la vuelta y de vuelta. Es increíble la cantidad de operaciones que haces, que pierdes el tiempo, que te cagas, ¿no? Y que además no piensas, o sea, vas a piñón fijo y no puede ser. Bueno, ahí va recto. Vamos a ver, vamos a hacer un simulacro de cómo funciona esto para ver dónde nos da, si lo hemos hecho bien o chimpún, ¿vale? Bien. Ahí lo tenemos. Eso iría ahí. Vamos a apretar un poquito todo. Vamos a apretar la abrazadera. Yo ya he decidido que siempre llevo toda la llave, ¿no? Como nunca acierto, por ejemplo. Ah, no, mira, he acertado. No la apretamos a taco porque no nos hace falta. Bien, y este momento vamos a ponerlo sin embrague, sin nada. Claro, es que está apretado. Bien por los chinos, bien. Ahora sí, bien. Entonces, importante, vamos a mirar. Cogemos a nuestro amigo el calibre. Vemos aquí, por lo menos de momento, para que esté todo igual. Pillas una referencia. Vale, son casi 50. Bueno, más o menos, en teoría, los fabricantes lo hacen bien. Bueno, muchas veces te sorprendes, alucinas, ¿eh? A ver, lo he pillado aquí, a la raya de lo que es del tapón con el otro, ¿bien? No importa, medir, como dicen,
1050 veces y corto una vez. Vale, pues esto es lo mismo. Hasta que tú estés seguro. De momento vamos a hacerlo todo igual porque vamos a comprobar un poquito de medidas. Bien, estoy cogiendo una referencia del propio tapón. Estoy hablando así de, ¿cómo se dice? Dice, anécdotas. Bueno, pues hace un tiempo me fui a ver una moto para el hijo de la guapísima. Hicimos un taller y tenían una moto allí para venta, ¿no? Estaba impecable, la hostia, todo puta. Y yo no sé, tío, yo la veía y digo, a esta moto le pasa algo. No sé, algo le pasa, no me cuadra. Había algo de esto que te dice la moto. Estoy pochita, yo no estoy bien y tal. ¿No? Pues entonces empecé y digo, esta moto está torcida. Porque claro, tenía algún síntoma de que se había caído, arrastrado y tal, pero que lo habían reparado todo y de puta madre y tal. Y además el tío de buena fe, o sea, no nos la quería colar. El tío estaba convencido que estaba de puta madre, que la había arreglado de la hostia y tal. Y le digo, no, yo veo algo aquí raro, ¿no? Es el ojo. Y entonces empecé así, ¿no? A ver, venga, aquí a este doble de aquí va a 30, y voy a este doble, y por ejemplo aquí ya me dice que esta está a 32, ¿vale? Con lo cual hago, y por los cojones 33. Bien, pues midiendo, al final le demostré al tío que la moto estaba doblada. Bueno, el tío se disculpó, la verdad que muy buen profesional, ¿eh? Y rápidamente la quitó de la venta. Bueno, pues eso, seguimos también. Siempre hay que comprobarlo 20.000 veces, ¿bien? Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? No puede ser. Ah, que lo has pillado de atrás. Vale, tenemos 28 ahí. Aquí. Nada más, hay que meterlo todavía más. Y un pelo más. Y este otro pelo más. Bien, ahí estaríamos prácticamente 28,5. Esto sigue tieso, sí. Estamos prácticamente iguales. De aquí vamos a medir con nuestro calibre. Siempre claro, porque se puede bajar. Aquí nos habíamos pedido 50. Aquí ya esto se ha bajado. Estamos en 9. Como no va a ser la definitiva, cuando ya la monte definitivamente, ya veréis cómo nos vamos a tirar aquí lo que haga falta. Vale. Bien, entonces ahora mismo ya sí que lo aprieto a taco de momento para que pueda mover y ver cómo funciona todo. ¿Vale? Esto está. Tac. Esto es mi dinamométrica. Siempre tienes que empezar con uno y luego apretar el otro, porque cuando tú aprietas el uno, el otro se queda en vilo y hasta que llega un momento en que no. Esto evidentemente hay que hacerlo con una dinamométrica. Bueno, entonces en principio esto va así. Vale, ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque nos da el toque ahí. Entonces vemos que está el tope de dirección ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Adelantamos el cuerpo del amortiguador. En este caso, sí, porque aquí he hecho tope, ahí está, ahí he hecho tope yo, ¿vale? Bien, entonces ahí es donde puedo cerrar. Perfecto, entonces esto iría así. Tenemos un problema gordísimo, además. No nos gira del otro lado. Pausa. Vale, pues nada, después de haber consultado con los mayores especialistas y con los premios Nobel de todo este tema, me he dado cuenta de unas cuantas cosas. Por eso se tiene que hacer esto, pruebas y pruebas. Vale, bien. Si yo lo hago aquí, aquí ya me hace tope. El cuerpo hace tope con el, digamos, con el extremo, con lo que sería la rótula. Pero todavía me queda un poquito, casi un dedo, un meñique, hasta el tope de la moto. Pero podríamos girar. Y luego tenemos el famoso excusa. Es que es una moto de carreras, no hace falta que gire de la hostia. Vale. Entonces, cuando le metes al otro lado, ¿ves? Que ahí estamos casi al tope del recorrido de la varilla, del regulador. Me he dado cuenta que estos cachondos ya, cuando pusieron el amortiguador, tuvieron este problema y le han puesto un suplemento al tope. Que es lo que yo haré. Lo que haré será como se hace en Ducati. Es regulable. Por eso te digo que es que las Ducati están hechas de cojones. Entonces, lo que es aquí, no sé si lo apreciáis, aquí está el tope de la dirección. Lo que le voy a hacer es seguramente taladrar, le meteré un tornillo con una tuerca y entonces es regulable, lo pongo a lo que yo necesite. Pero me vale, o sea, este es un giro más que aceptable. Volviendo al tema de Ducati, ya le gustaría a muchas Ducatis girar esto. Bien, pues nada, nos quedamos ahí.
Y la colocación de esto también nos la vamos a quedar ahí, tal vez la incline un poquito más, porque el tema es que bueno, ahí está bien colocado en esa perpendicular, dejando margen aquí con lo que se llama con la pita de dirección. Bien, pues ya está, hemos solucionado esto. Hemos solucionado que tenemos que acordarnos que tenemos que hacer un tope de dirección. Eso suele pasar mucho. Además que en carreras te piden el tope de dirección. Porque no estamos hablando ya de calle. En calle, vamos, por cojones tienes que tener tope de dirección, ¿eh? En carreras a veces, bueno, con que vean qué tal, entonces verás que muchos lo que hacen, meten aquí como unas especies de, pues las ruedas de los patines, los ponen ahí, entonces eso es el tope de dirección. Nosotros vamos a ser más finos y lo colocaremos aquí, lo perforaremos, la haremos rosca y le meteremos un tornillito. Voy a ver si nos da margen, que creo que sí, y entonces pues ya está, lo haremos con la cabeza, pues no sé, una Allen por ejemplo de 6, métrica 6, métrica 5, la distancia de la cabeza Allen es lo suficiente, luego le metes una tuerca para frenar, como hemos hecho aquí, que esta ya, ¿ves? Yo ya la freno, porque no hace falta subirla más. Perfecto, vale, pues ya está. Continuamos, vamos a meter lo que es la maneta de embrague, soporte de maneta de embrague, perfecto. ¿Veis? O sea, todas estas tonterías es lo que al final, o sea, tardas un montón en hacer una moto, en ajustar. Cuando haces una moto desde cero, o sea, ahí estás acoplando cosas. Bueno, pues aquí hacemos lo mismo, metemos aquí nuestro amigo, tac, entonces, en este caso tengo aquí una referencia que es, esto es un tapón de goma, pues vamos a hacer que la referencia sea justo cuando está tocando el tapón, ¿vale? Entonces ya lo apretamos, lo cerramos de momento, ahí está, y entonces esto, ¿dónde estaba nuestro amigo? Espérate, a ver, volvemos a rescatar, resucitamos a nuestro amigo, y vemos, ¿dónde va esto? Aquí, ¿vale? Más luego, digamos, lo que sería un contacto, bueno, inclinación, de todas formas esto ya lo haremos definitivamente. No puede ir así, ¿vale? O sea, la gente que lo pone así o así, la muñeca entonces te trabaja así y te fatiga. Tiene que ir en la línea de la muñeca. Entonces para hacer eso, te sientas, a ver si soy capaz de hacer una cosa, me siento, voy ahí, y entonces esto iría, ahí estás. ¿Veis que va? Sigue esta línea. Bueno, puede ir ahí, pero no, tampoco, ahí. Una cosa tampoco muy exagerada, ¿ven? Vale, pues nada, nuestra amiga la podemos a poner ahí. Venga, va, aprietas. No, no quiero. No, ponemos embrague y todo. Podemos ir de carrera. Esta me puede valer. Otro punto de referencia es que la bola, por ejemplo, se quede a la altura de esta, no sobrepase. En este caso sí sobrepasa, pero tengo que esperar a las manetas definitivas. Esta lo dejamos como está ahí, que está también ahí, ¿ves? Bien, perfecto. Bueno, y luego haces así. Vale, pues no me toca con nada, porque aquí ir al cuadro de relojes. Que estoy viendo qué poner, bueno, todos estos latiguillos irán nuevos, pues esto es una guarrería. Vale, ay, Dios mío. Me duelen los riñones, ya, no estaréis viejos. Vale, pues entonces... Esto de momento lo dejamos, como os digo, ya en su momento quitaré esto, voy a recortar todo esto, vamos a dejar una cosa bien. Entonces de momento lo vamos a dejar aquí. Parfait. Bon, alors ça va. Aquí, esto por aquí. No sé, a ver, ¿qué pasa aquí? Esta horquilla, algo le pasa, tío. Aquí han debido hacer un cambalache o algo. ¿Por qué? Vamos a ver. No, que tiene un tope ahí, vale. Pues, o esto no es de aquí. Bueno, de momento ahí ya investigaremos. Vale, pues ahí está. Ya tenemos eso bien, esto ya aquí, ¿ves? Que ya lo haremos bien. Vale, pues listo, bien. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a desmontar el radiador para quitar el ventilador, porque el ventilador nos va a dar con esto, con las tomas de aire. Entonces, vamos a hacer como se hace normalmente en carreras, no lleva ni termostato ni nada, o sea, van a cañón.
y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar el radiador y el sensor de la temperatura para encender el radiador. ¿Vale? Y ya está. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.